Hola, buen día a todas y a todos. Hemos visto en los últimos días cómo la reforma política, una de las reformas que tanto requiere nuestro país, ha sido retirada del Congreso de la República. La gran prensa, los medios de comunicación tradicionales, pues ya hablan y generan titulares de que esta es la primera gran derrota del gobierno de Gustavo Petro y del gobierno del cambio. Algo así como augurando muchas más derrotas, lo que deja entrever realmente la disposición de estos grandes medios frente a los cambios que requiere el país, ¿no? Parece que estuvieran haciendo campaña, en efecto, para que las reformas que plantea el actual gobierno no tengan éxito. De esta derrota, en efecto, que es una derrota, se puede extraer, o es mejor, es necesario extraer una serie de elementos de aprendizaje. Básicamente, tiene que ver esto con la deficiencia en términos comunicativos por parte del actual gobierno. Creo que el gobierno y el paquete de reformas única y exclusivamente le llegan y las aplauden y han salido a las calles a respaldarlas solo la militancia más fiel del actual gobierno. Pero esto no es suficiente. Es un error que George Lakoff en el Manual Progresista y hablando de las 12 trampas electorales nos advierte con claridad. Uno de los problemas que más tienen los gobiernos progresistas es creer que las leyes, es creer que las reformas y es creer que la política por sí sola transmite, concientiza y transmite y gana adeptos, digámoslo así, ¿no? La política, esto hay muchos ejemplos de gobiernos que han hecho grandes cambios, grandes transformaciones, y que sin embargo no han sabido comunicar lo que son esos logros y por lo tanto su electorado y el pueblo y la población, la ciudadanía, se aparta de ellos, no entienden. Es decir, la política en sí, las leyes, las reformas y las políticas por sí mismas no transforman el imaginario de las personas. Y eso tiene que ver con la agenda setting que hemos insistido en este concepto desde siempre, ¿no? Como, si bien la realidad puede ser una, la percepción de la realidad es otra. Entonces, hacer políticas y hacer reformas no equivalen a que la percepción de la población y de la ciudadanía entienda necesariamente que está mejorando su realidad. Y aquí quiero volver a algo que también se menciona en una columna de hace unos meses, y es que en cierto punto la comunicación política del actual gobierno sigue siendo o es una comunicación eminentemente institucional y que por lo tanto recuerda a gobernantes anteriores. Esto es un gravísimo error. Como se mencionó también en otra columna, hay toda una campaña general para hablar de que el país está en una catástrofe. Si bien uno de los juegos de lenguaje usados en campaña es cuidado que viene el lobo, cuidado, el juego de la catástrofe inminente, no voten por fulanito o sultanejo porque se destruye todo, aquí parece que ahora se retuerce un poco más el argumento y van a decir, o intentan hacerlo, lo advertimos. Es cierto, dijimos que eso del cambio solo iba a llevar al país a hundirse. Y en eso está montado todo el sistema mediático. Todo el sistema mediático está en una campaña para transmitirle a la gente quede con la percepción de que el país está patas arriba. Y esto es una cosa que, si bien la derecha acusa a la izquierda de combinar las formas de lucha, es la derecha quien ahora mismo combina todas las formas de lucha, y no de masas, todas las formas de lucha. En el sentido de que hay todo un juego mediático para atacar la percepción, pero en el sentido también de que hay permisibilidad y hay incluso se aupa a que exista una situación de crisis, ¿no? Tanto en términos de seguridad pública
como en términos económicos en general. Porque tras la crisis, ellos van a vender un discurso fuerte, un discurso de salvador de la patria, un discurso de héroe vengativo. De hecho, esto es algo que ya vimos, con el tal ley y orden, un discurso vengativo, el héroe vengativo que viene a imponer orden. Esto es lo que se va a explotar, esto es lo que se está explotando, y de cara a octubre, las elecciones territoriales, que es un termómetro de hacia dónde va el país, veremos unas elecciones completamente diferentes a todas las anteriores prácticamente, porque estas elecciones se van a hacer en enclave nacional. Es decir, lejos de hablar de las necesidades de determinado departamento, de las necesidades de determinada ciudad, se va a hablar en términos nacionales y en la emoción de salvar o dejar que el país siga a la deriva y se hunda. Creo, por lo tanto, que desde el gobierno nacional y desde los sectores que le han apostado al cambio hay que estar más que nunca con la ciudadanía, hay que estar más que nunca de puertas abiertas, hay que estar más que nunca movilizándose, uno, para rodear el gobierno, pero dos, exigiéndole al gobierno que cumpla realmente eso que ha prometido y que prometió en campaña. Si tenemos a una ciudadanía activa, si tenemos a una ciudadanía empoderada, si tenemos a una ciudadanía informada, seguramente avanzaremos en el propósito de hacer de Colombia una verdadera república democrática. ¿Es esto? Un fuerte abrazo a todas y a todos.